Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos el día 14 del mes de enero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de Samuel, capítulo 27 y 28. David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí, no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y dijo David a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, ¿por qué he de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los gesuritas, los yezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel, o en el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, será siempre mi siervo. Capítulo 28. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la adivina de Endor. Ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a los criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo a Saúl: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel.
y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Se estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una mesa. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Hermanos, vemos cómo en esos dos capítulos David decide ir a orar con los filisteos, ir a vivirse en medio de ellos, para evitar que Saúl lo siguiera buscando. Él le había perdonado la vida en las dos ocasiones, no había querido hacer nada en contra del ungido de Jehová. Entonces decide irse para que Saúl no lo siguiera buscando. Y en ese lugar donde llegó le entregan una ciudad que es la ciudad de Siclag, que como dice la palabra vino a ser posesión de los reyes hasta el día de hoy. Y más adelante es la ciudad también en la cual habita David durante mucho tiempo. Y que salía David, dice la palabra, por los territorios cercanos a combatir pues a los que andaban mal. Y dice que llegaba a las poblaciones y exterminaba a todos, no dejaba a nadie con vida. Estaba cumpliendo lo que a Saúl le habían ordenado, no dejar a nadie con vida. En esas campañas Dios le ordenaba a Saúl no dejar con vida a nadie. Entonces David lo hace, dice la palabra que estuvo 4 meses viviendo con ellos y comenzaron a formarse para la guerra. Iban a pelear contra Israel. Iban los filisteos, se habían reunido todos para pelear en contra de Israel. Y Saúl, pues al ver el ejército de los filisteos en contra de su ejército, tuvo temor, tuvo miedo y decide consultar a Dios. Dios no contesta, ni por sueños, ni por profetas, y decide ir a consultar una adivina. Para Dios la adivinación es abominación. Sin embargo, llega, consulta, aparece Samuel y Samuel le vuelve a confirmar lo que ya antes le había dicho, que el reino le había sido quitado, que era David, próximo rey de Israel, y que él iba a morir ese día, él y sus hijos. Hermanos, la desobediencia de Saúl es lo que lo llevó a la muerte. Eso es lo que lo llevó a perder el reino, aún sabiendo que había desechado. Quiere seguir consultando a ver si tiene el favor de Dios para ir a la guerra. Ya no lo tiene. Dios ya se apartó, ya Dios eligió otro rey, el cual solo está esperando que Saúl sea muerto para tomar posesión David del reinado. ¿Qué le hizo a Saúl perder su reinado? La desobediencia. David
Sin haber sido mandado a hacer eso, él lo hizo, comenzó a asolar las ciudades alrededor y dice que no dejaba a nadie vivo. Y Saúl eso fue lo que hizo con los amalecitas. Nos dejó vivos, llevó al rey todavía con vida y tuvo que ser Samuel quien lo matara. Y los animales que llevó cuando Dios lo había prohibido. Entonces, la desobediencia, hermanos, nos lleva a perder las bendiciones de Dios. Desobedecer la palabra de Dios, lo que Él nos está ordenando hacer, nos va a llevar a perder todo lo que Él quiere darnos. Apartarnos, acortarnos de aquellos propósitos que Él tiene para nosotros. Seamos obedientes a la palabra. La obediencia trae bendición. Dios hará lo que tenga que hacer en nuestra vida, pero siempre y cuando seamos obedientes a su palabra. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.